El término positivismo fue utilizado por primera vez en el siglo XIX por Augusto Comte. Según León, se trata de una corriente epistemológica de tipo objetivista, que admite únicamente como válidos los conocimientos que proceden de la experiencia, considerando al hecho la única realidad científica. De acuerdo a Sandin, sus premisas fundamentales son el monismo metodológico, la explicación causal, es decir, todo suceso debe ser deducido lógicamente a partir de una conexión invariante entre sucesos empíricos, pudiendo adoptar la vía del nomológico deductivo o del inductivo probabilístico. Objetividad e independencia sujeto-objeto, que señala que el mundo natural tiene una existencia propia que es independiente de la persona que lo estudia. El conocimiento científico es objetivo porque describe la realidad tal cual es. Esta neutralidad ontológica defiende que los hechos son independientes de interpretaciones y teorías. Exige además neutralidad axiológica. Los enunciados científicos son independientes de los fines y valores de las personas. La teoría es universal porque no se halla vinculada a ningún contexto específico ni tampoco a las circunstancias en las que se formulan las generalizaciones. Señala Padrón que las vías de acceso al conocimiento, como los mecanismos para su producción y validación, son los sentidos y los instrumentos de observación y medición, ya que los patrones de regularidad se captan a través del registro de repeticiones de eventos. Elementos como la medición, la experimentación, los tratamientos estadísticos y la instrumentación refinada son mecanismos altamente preferidos dentro del positivismo. Así tenemos que las características del positivismo son que su finalidad es explicar la naturaleza de la realidad es estática, única y fragmentable, la relación sujeto-realidad es objetiva, independiente y dualista, el conocimiento que se obtiene a partir de generalizaciones libres de contexto y de tiempo, cuantitativo y deductivo. En cuanto al modo de obtener conocimiento, es a través de los sentidos y los instrumentos de medición. Cuantitativamente, como ya lo habíamos señalado, se encuentra libres de valores y la concepción del hombre y la sociedad es mecanicista. De acuerdo con Corbetta, el positivismo ha sufrido un proceso de evolución que va desde el positivismo lógico al neopositivismo y posteriormente al pospositivismo. En cuanto al positivismo lógico, el desarrollo de la lógica durante la segunda mitad del siglo XIX influyó decisivamente en la configuración de los presupuestos teóricos que hacen un intento de fundamentar y construir una ciencia pura y unificada. Afirman que el mundo es la totalidad de los hechos y no las cosas. Parte de una crítica a la metafísica. Defiende el conocimiento basado desde lo que se expone a los sentidos. Cree que el lenguaje representa casi físicamente la realidad. De ahí el esfuerzo por unificar el lenguaje de toda la ciencia desde las distintas disciplinas. Le dio un nuevo impulso al inductivismo, ya que de acuerdo a Lazo, este generaliza a partir de unos casos observados de una clase de objetos. En relación al neopositivismo, Damiani señala que este configura la versión más refinada del proceso de teorización metodológica de la ciencia social empírica, analítica y cuantitativa, el cual debe fundarse sobre datos inmediatos haciendo uso del método del análisis lógico. En relación al positivismo liberalizado, aun cuando continúa asumiendo la finalidad de la ciencia científica propia de la racionalidad de las ciencias naturales, se presenta como más flexible y abierto, producto del encuentro con el pragmatismo y el falsacionismo. El racionalismo crítico es fundado por Popper y plantea que la ciencia es racional y por tanto las creencias se someten a la crítica y pueden ser reemplazadas. Dada que el inductivismo no ha podido dar cuenta del efectivo camino recorrido por la ciencia, esto llevó a varios autores a buscar el fundamento del conocer científico en una lógica deductiva, de lo general a lo particular, de la teoría al hecho. Popper hace del enunciado del racionamiento el punto de apoyo seguro de la investigación científica, partiendo de enunciados observacionales verdaderos.
es posible justificar la falsedad de una teoría. Por eso la actitud del científico ante las teorías que elabore debe ser crítica, no tratando de salvar la hipótesis, sino más bien de refutarla. Lo que une el pensamiento racionalista y positivista es que ambos mantienen que es posible establecer criterios racionales efectivos, suprahistóricos y atemporales que determinan y regulan las modalidades del paso de una teoría a otra. Asimismo, la experiencia como una fuente principal de conocimiento. Por último, el pospositivismo, de acuerdo a Flores, es una versión modificada del paradigma positivista que se inicia a finales del siglo XIX y alcanza su desarrollo pleno entre los años 50 y 60 del siglo XX. La diferencia radica en que para la realidad existe, pero no puede ser completamente aprendida, dada la imperfección de los mecanismos intelectuales y perceptivos del ser humano. La teoría o hipótesis que sustenta la investigación influye en el desarrollo de la misma. Igualmente, los valores o tendencias del investigador pueden influir. Se pueden realizar investigaciones de laboratorio o diseño cuasi experimentales, pero siempre existirá un nivel de error en las mediciones del fenómeno en que se realicen y los hallazgos deben estar fundamentados en teóricos que los respalden. Desde la relación sujeto-objeto es un dualismo y objetivismo modificado, donde los resultados son considerados como probablemente verdaderos. La metodología es resuelta mediante la falsación de hipótesis, una experimentación modificada, en donde se consideran los métodos cuasi experimentales y la posibilidad de incluir métodos cualitativos como el análisis de contenido. Su ontología se puede considerar un realismo crítico. Desde el punto de vista epistemológico, hace un rescate del sujeto investigador y su importancia. Reconoce que el investigador en el proceso de producción de conocimiento involucra su formación previa, sus valores y creencias, trasfondo que le da sentido y significado al observado. De allí que, de acuerdo con Leal, es aquí donde surge el concepto de intersubjetividad. La metodología cuantitativa permite examinar los datos de manera científica o más específicamente en forma numérica, generalmente con ayudas de herramientas del campo de la estadística. En cuanto a los métodos generales del pensamiento científico, estos aplican la lógica universalmente a cualquier ciencia, apoyan su desarrollo y fundamentación partiendo de observaciones y razonamiento, llegando a comprobaciones que permiten verificar el conocimiento. Los métodos de inducción y deducción abarcan la zona del pensamiento abstracto. En este sentido, el método inductivo va de los datos a la teoría. De acuerdo con Leal, se conjuga con las definiciones que envuelven al proceso, la intuición y la creatividad. En cuanto al método deductivo, Palella y Martin señalan que ésta sigue un curso descendente de lo general a lo particular o se mantiene en el plano de la generalización. En relación al método del análisis y síntesis, estos métodos actúan dentro de la esfera de lo concreto y objetivo. Según Suata, el análisis es un proceso de descomposición en el cual se reduce y examina algo parte por parte para llegar así a una mejor comprensión. Por el contrario, la síntesis se refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes o elementos con el objetivo final de hacer una nueva propuesta, es decir, que sintetizar es crear. En cuanto a los métodos cuantitativos de campo, estos se utilizan pueden ser de orientación positivista o racionalista y se caracterizan porque tienden a la objetividad, la medición y cuantificación. Son estructurados y controlados. La realidad que es externa al sujeto se debe conocer y predecir, controlándola mediante la observación y experimentación. Analiza los hechos objetivamente atendiendo a la estructuración en variables. Aplican instrumentos precisos. El método descriptivo consiste en la identificación de las características del fenómeno en estudio, tales como los perfiles, las taxonomías, los censos, los estudios epidemiológicos, estudios de casos u opinión, entre otros, son algunos ejemplos de estudios descriptivos. De acuerdo a Palella y Martin, incluyen descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual de los fenómenos. Las variables se enuncian en los objetivos de investigación que se desarrolla. Hace énfasis en las conclusiones dominantes
o cómo un fenómeno funciona en el momento. El método transversal es aquel que describe un fenómeno en una población en un momento determinado. Por su parte, el método longitudinal describe un fenómeno en una población en varios momentos o segmentos. En cuanto al método comparativo, este surge en las ciencias sociales como una forma paralela al método científico. Puede ser utilizado en una investigación tanto de campo como documental. En una definición inicial, la comparación es la medición, ponderación y evaluación de los fenómenos con la finalidad de encontrar un denominador común. Por su parte, Pulgarín la define como la comparación más exhaustiva posible entre dos o más fenómenos que pueden ser de diversa índole social, cultural, artística. Textos para analizar, sintetizar sus diferencias y similitudes. En cuanto al método correlacional, este mide más de dos variables que se intervienen entre sí. Por su parte, el método explicativo es quizás el más determinante dentro del paradigma positivista como la forma de hacer ciencia, y es en esta donde se fundamenta la trascendencia del método científico como su herramienta básica, ya que este se plantea como objetivo explicar el fenómeno, el por qué y en qué condiciones ocurre, llegar al conocimiento de las causas y establecer generalizaciones causa-efecto que conduzcan a la explicación de la ocurrencia del fenómeno. Según Lucero, el método explicativo son aquellos trabajos donde la preocupación se centra en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por qué suceden ciertos hechos a través de la delimitación de las relaciones causales existentes o al menos de las condiciones en que aquellos se producen. De allí que las características del método explicativo hacen que el mismo sea más estructurado, lo que hace que la explicación sea una deducción de una teoría que la sustenta, buscando establecer las causas originarias y determinar sus efectos en el tiempo. De tal modo que el método explicativo trata de buscar las causas reales de los fenómenos, adoptando el modelo hipotético deductivo, apelando a procedimientos como el control experimental, la correlación de variables y comprobación de hipótesis o supuestos, mediante el monitoreo matemático o probabilístico que permite establecer aproximaciones causales que conduzcan a establecer conclusiones por vía de la correlación. En cuanto al método experimental, la experimentación involucra la modificación deliberada de algunos factores, es decir, la sujeción del objeto de experimentación a estímulos controlados. Pero lo que habitualmente se llama método experimental no envuelve necesariamente experimentos en el sentido estricto del término, ya que pueden aplicarse fuera del laboratorio. De allí que se pueden definir estos métodos como el proceso por el cual el investigador manipula una variable experimental no comprobada bajo condiciones estrictamente controladas, donde su objetivo es describir de qué modo y por qué causa se produce o puede producirse un fenómeno. Se basa en demostrar que los cambios en la variable dependiente fueron causados por la variable independiente objeto de estudio, caracterizándose por la manipulación y control de variables que ejerce el investigador. Su propósito es recolectar información necesaria para responder las preguntas o comprobar las hipótesis que el investigador tiene para la realización de su investigación. En cuanto al método cuasi experimental, Arias señala que en este el experimentador no puede hacer la asignación al azar de los sujetos a los grupos experimentales y de control, pero sí puede controlar cuándo lleva a cabo las observaciones, cuándo aplica la variable independiente o tratamiento y cuál de los grupos recibirá el tratamiento. Aunque estos diseños no garantizan un nivel de validez interna y externa como el de los métodos experimentales, sí ofrece un grado de validez suficiente que lo hace viable en el campo de la educación y la psicología. En cuanto al proyecto factible, según Lopel, consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. La propuesta que lo define puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos que solo tienen sentido en el ámbito de sus necesidades. Es decir,
que la finalidad del proyecto factible radica en el diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver un problema o necesidad previamente detectada en el medio. En este sentido, Hurtado define el proyecto factible como aquel que conduce a inventos, programas, diseños o creaciones dirigidas a cubrir una determinada necesidad y basada en conocimientos anteriores. En cuanto a las características de los métodos cuantitativos, podemos señalar, de acuerdo a Bonilla, Castro y Rodríguez, que estos son numéricos, confiables, que permiten un conocimiento anticipado, una perspectiva externa, de manera empírica, con muestras grandes y test estandarizados, que son reductivos, en el que se hace uso de la estadística, que pueden ser exploratorios, que garantizan la objetividad, que son deductivos, estructurados, nomotéticos y regidos por leyes. En cuanto a las fortalezas de estos métodos, Campos señala que estos permiten verificar y validar teorías, que se verifican hipótesis formuladas, que los datos pueden generalizarse, que permite hacer predicciones, que los datos pueden ser replicados, que hace uso de datos numéricos precisos. Los resultados son independientes del investigador y son útiles para el estudio de las poblaciones numerosas. Como debilidades, este mismo autor Campos señala que las teorías usadas pueden no ser entendidas, que se pueden omitir aspectos al centrarse en la verificación de hipótesis, lo que implicaría un sesgo de confirmación, que el conocimiento generado no puede ser aplicado a situaciones locales y personas específicas,